Y ahora un tema ya recurrente, la ideología de género. Y es que por absurdo que parezca, en medio de tanto avance tecnológico, tanto avance científico-técnico, tanta devoción por el conocimiento y la búsqueda de la verdad en el pasado siglo, y se supondría que en este también, vemos cómo se va distorsionando todo hasta el punto de vista de hacer algunos segmentos de la ciencia irreconocibles en cuanto a sus objetivos. Vamos viendo cómo cada vez más determinados segmentos de la ciencia, en esas zonas de la ciencia que podríamos llamar ciencias inexactas, así, ciencias sociales, psicología, psiquiatría, todas estas cosas, se van introduciendo cada vez más elementos falsos para llegar a conclusiones no solo irracionales desde el punto de vista de la lógica formal, sino estrictamente aberrantes, pudiera ser la palabra exacta. Y una de ellas es esto, de la ideología de género. Está claro que hay una agenda mundialista para destruir la familia. Es decir, que hay mucha gente, que hay que acabar con la reproducción humana lo antes posible, es decir, o minimizarla, que hay más bocas de las que se puede alimentar, que en la tierra no cabe todo el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, el maltusianismo o el neomaltusianismo, ya pusimos un capítulo dedicado al neomaltusianismo, que explica muy bien estas cosas. Pero, bueno, la realidad final es que se quiere la destrucción de la familia no solo por un problema de procreación, sino por un problema estrictamente de solidez social. Es decir, el ser humano asociado en familia es un núcleo de defensa, un núcleo irreductible. El ser humano completamente aislado de los demás seres humanos es un juguete en manos de cualquier fuerza y cualquier vientecito que lo sople. Y la idea es precisamente debilitar lo más posible a la sociedad, y para debilitar a la sociedad y terminar o culminar con la destrucción de los estados nacionales y las fronteras, que es lo que pretenden estos grupos, pues evidentemente la familia es un hueso que hay que desbaratar. Y es ahí donde surge esta ideología de género que se esconde de alguna forma en conceptos más o menos humanitarios alrededor de grupos humanos con problemas. Y digo con problemas porque, caballero, los sexos biológicos están ahí, la vida real humana están ahí, los papeles reproductivos de esos órganos naturales están ahí. Y entonces cualquier cosa que se ponga a distorsionar el uso de ese tipo de órganos, etcétera, etcétera, en condiciones que histórica y tradicionalmente se llamaron contra natura, es decir, cosas completamente ajenas a la naturaleza y a la raíz misma para las que la naturaleza creó esos órganos, pues está claro que de una forma o de otra, por lo menos tienen que llamar la atención. Cuando menos, vamos a no llevar las cosas a el quizás merecido extremo o el punto de vista tradicional. Cuando menos el uso de órganos de forma indebida debía llamarnos la atención, más o menos como un hombre que se empeñe, en vez de caminar con sus pies, caminar con sus manos. Está claro que si ustedes de chiquitos se entrenan en caminar con las manos, en algún momento de esas manos, esos brazos van a coger tremenda fuerza, y los pies son los que van, las piernas son las que van a debilitarse. Pero la persona terminará, si se acostumbra de chiquito, caminando con las manos. Lo único que los huecos de la nariz le quedarán mirando para arriba, y cuando llueva le caerán las gotas de agua dentro de la nariz, en vez de todo lo contrario, que para lo que estaba diseñado la nariz. Es decir, para que cuando lloviera no cayeran en sus fosas nasales las gotas de agua, sino que resbalaran externamente ahí y la persona pudiera seguir respirando, que es el objetivo de los huecos de la nariz mirando para abajo. Los ojos, que debían estar en la posición más alta para detectar el paisaje, los enemigos, las fieras que pudieran atacarlo a uno. Y recuérdense que todo esto fue
diseñados o creados para vivir en la selva, no en la ciudad como ahora, donde no vemos un león al lado, sino que de forma natural fueron creados por evolución para servir lo mejor posible. Es decir, que los ojos deben estar en la parte de arriba lo más alto posible para sobresalir por encima de la hierba, etcétera, etcétera, y poder mirar lo más lejos posible. Bueno, pues en este caso los ojos quedarían lo más bajo posible, mirarían menos. Así, es decir, cuando vaya a coger las cosas no es lo mismo cogerlas con unas manos que tienen un dedo en oposición que cogerla con los dedos de los pies. Le va a costar muchísimo más trabajo seguro. Conclusión, que todo eso al final se puede uno dar cuenta que sería ese empeño una aberración. Y así se llamaría. Así se llamaría sencillamente aberración. Es irracional. Que alguien intente de forma permanente no quiere decir para hacer una monería, para caer en gracia, para hacer un número de 5 y caminar con las manos. Eso sería otra cosa. Pero de forma permanente intentar llevar una vida caminando con las manos sería un absurdo clasificable solo como eso, como un absurdo y una irracionalidad. Igualmente, utilizar el sexo contra natura nos tiene que llamar la atención. Pero es una realidad. En toda la historia de la humanidad han existido personas con ese tipo de confusión. Siempre han sido minoría, muy minoría. Eso vamos a aclararlo, pero bueno. Si alguna persona realmente tiene eso, señores, el tratamiento de la sociedad le ha dado durante muchísimo tiempo, ha sido el mismo que se le da a una persona que nace ciego de nacimiento, o que nace sordo. Es decir, todo el mundo convive con esas personas y más bien intenta ayudarlo. Bueno, una persona que tenga ese problema no sería una situación excepcional en la sociedad, sobre todo si la sociedad se cultiva en esa dirección, es decir, de mantener una tolerancia hacia las personas. Pero otra cosa completamente distinta es promover oficialmente esa actividad, y mucho más distinta y mucho más llamativa, intentar educar a las nuevas generaciones de su primera infancia en conceptos como eso, es decir, en desviaciones como esas, y hacerlas parecer como naturales cuando son claramente desviaciones. En la Cuba machista de los 60 y de los 70, bueno, yo viví una experiencia desde el punto de vista ese, es decir, al fondo de mi casa existía un homosexual con el que nadie se metía, todo el mundo lo saludaba, todo el mundo hablaba con él, sin el menor problema, sencillamente sabía que era eso, y bueno, allá con su problema. Un día a ese señor se le ocurre salir vestido de mujer y caminar por la cuadra donde vivía de una punta hasta la otra. Cuando volvía a su recorrido, un muchacho con 3 hermanas casaderas lo estaba esperando y le cayó a golpe. Bueno, ¿por qué le cayó a golpe? ¿Por ser homosexual? No, sino por ostentar descaradamente su homosexualidad, que era otra cosa. Yo era un muchacho cuando tenía unos 10 años. Entonces, bueno, si a mí se me hubiera ocurrido salir en calzoncillo por esa calle, ostentando mi sexo masculino, ¿entiendes? Seguramente ese mismo y otros varios más me hubieran esperado al retorno de ese viaje para caerme a piñazo igual, porque le estaba faltando respeto a sus familias. Es decir, que los golpes no los recibió ese homosexual por ser homosexual, sino por ostentar descaradamente conductas impropias frente al resto de la comunidad donde él vive. ¿Qué quiero decir? Que ese cuento de el acosamiento de los homosexuales, qué sé yo, señores, si las personas que tienen ese problema discretamente hacen su vida al margen de los demás, nadie se mete con ellos. Quizás no cause gracia, pero en ningún momento nadie se mete con ellos. El objetivo de propagandizar en este momento y hacer toda esta parafernalia pública de si orgullo gay y estas cosas, no es para defender a esas personas, sino para destruir a la familia, que es lo que se intenta realmente, y desmoralizar a la sociedad. Y el hecho de introducir esa educación para prácticamente homosexualizar a los niños o crearles tendencias que en su naturaleza original no tendrían,
tiene como finalidad la destrucción de la familia, no otra cosa. Así pues, disfrazada de una actividad humanista, etcétera, etcétera, se está conduciendo esta agenda descarada y financiada, por supuesto, por grandes intereses multinacionales y grandes agendas globalistas para sencillamente destruir a la familia. Y eso llevaría, por supuesto, al final a la atomización de la sociedad, que ya no estaría nucleada en familias, sino en seres individuales muy fáciles de dominar, y por lo tanto a la destrucción de los estados nacionales, las idiosincrasias nacionales, las culturas nacionales, etcétera. ¿Qué es lo que buscan esta gente? La disolución de la frontera y pasearse por el mundo como si fuera el patio de su casa, sin respetar nada ni a nadie. Así pues, una vez más, una agenda disfrazada, es decir, se pone la careta de humanismo para hacerse los benevolentes con determinada grupo. Los nuclean como grupo para convertirlos en fuerza política, es decir, en fuerza votante, y después los proyectan como un arriete contra el resto de la sociedad. Ese es el plan, eso es lo que está pasando. Aquí no hay nada de humanismo, no hay nada de piedad con esa gente, que hace muchísimo tiempo que hay mucha piedad con ese tipo de gente, y sin problema ninguno con ellos. Incluso uno trata sin el menor problema, siempre que no hay una falta de respeto, una insinuación extraña, una cosa que no sea propia, pero siempre que todas esas formas de conducta sean respetadas. A nadie le interesa si el otro es realmente homosexual, si es esto, si es lo otro. Lo que interesa realmente son las formas de conducta pública. En privado usted puede ser lo que le dé la gana y como le dé la gana. Entonces la ostentación no busca la defensa de estos grupos. La ostentación busca nuclearlos como grupo, volverlo una fuerza política y hacerlos dóciles a determinados intereses políticos para usarlos como arriete contra el resto de la sociedad y especialmente en contra de la familia. El otro día encontré, porque esto es bien interesante, es decir, esto se ha vuelto, además de toda una serie de cosas, se ha vuelto ciencia. Eran como 18 clasificaciones de los supuestos sexos que podía tener un ser humano. Que si hombre que se cree hombre, que si mujer que se cree mujer, que si hombre que se cree mujer, que si mujer que se cree hombre. Pero junto con eso, esa devaneo, pues como 16 o 17, que no hay quien las entienda, porque esto realmente, únicamente una mente alucinada y podrida en droga, se le puede ocurrir este tipo de cosas en algún momento, o bien borracho, no sé. Pero esto no se le puede. Pero lo más interesante no es eso, sino que quieren pasarla por ciencia. Y ahí es donde se ve la vulnerabilidad de estas ciencias sociales. En estas ciencias sociales, desdichadamente, se puede decir lo que le dé la gana y hacerla pasar por ciencia basado en elementos pseudocientíficos introducidos cuidadosamente dentro de esa ciencia como tal. La ciencia en sí misma puede en su núcleo central ser ciencia, pero una vez introducidos estos elementos está claro que las conclusiones son aberrantes, son lo que se desea concluir y no lo que una ciencia pura y real debería concluir sobre las cosas. En este punto específico están la psiquiatría y la psicología, que en esta dirección se han vuelto ya aberrantes. Y me imagino que una enorme cantidad de psicólogos y psiquiatras estarán vomitándose, viendo en lo que han convertido la ciencia a la que dedicaron quizás muchos de ellos toda su vida, estudiando cuando en algún momento creyeron que eso era una ciencia, cosa que realmente lo es de una forma o de otra, o en su núcleo central, pero que una vez que le cuelgas todos esos apéndices ya no son ciencia para nada. Así pues, dos temas: la ideología de género, con todas sus aberraciones, y el uso artificial de concepciones científicas o metodologías científicas para hacernos creer que esas cosas o esas nuevas teorías son grandes progresos y grandes conclusiones de la ciencia moderna, que hasta ahora los retrógrados no habían visto, pero que ya esa ciencia nueva acaba de descubrir y acaba de darnos luz alrededor del problema. Falso, falso y refalso. Eso no es ciencia, eso es pseudociencia escondida detrás de la ciencia, y es una herramienta fundamental en los tiempos modernos. En otros capítulos seguiremos, como siempre. Ninguno de estos temas se acaba en un solo